caso sí, finalmente se disipó esta duda a propósito de si va a haber o no primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En principio es lo que transmitió Guado de Pedro, el ministro del Interior, ayer en una reunión con legisladores opositores en la Cámara de Diputados. Propone el Gobierno Nacional postergar las PASO un mes para, mientras tanto, avanzar con el plan de vacunación. Por estas enfermedades, lo que pensamos y lo que se discutió que sería óptimo empezar a discutir el corrimiento de la elección por lo menos un mes. Entendemos también que al poder correr un mes la elección, estamos hablando de un mes más de vacunación. Un mes más de vacunación en Argentina es importantísimo, con lo cual el compromiso del Gobierno Nacional, por indicación del presidente, es eso, comenzar un diálogo, tratar de consensuar, tratar de buscar la mejor forma de resolver un proceso electoral en la pandemia. Mañana mismo presentamos un borrador que corre un mes. En el borrador que estuvimos consensuando con el Poder Judicial, en ese borrador las posibles fechas para discutir con el resto de las fuerzas políticas son el 12 de septiembre y el 14 de noviembre. Con esas fechas podemos seguir vacunando, con esas fechas ganamos un mes. Lo que se discutió, hay un proyecto de ley también en el Congreso para suspender por única vez. Ese proyecto no estuvo en discusión, sino estuvo en discusión posponer un mes la general y un mes las PASO. Bueno, está claro, ¿no?, que el mundo sigue, el país también tiene sus temas más allá de la pandemia, pero yo qué sé. Bueno, a ver, trata de convencerme, no vos, tus argumentos, sí, información. A mí, a un montón de gente que... ¿Por qué es tan importante que hoy, con los niveles de pobreza que tenemos en la República Argentina, con una pandemia que está dejando 24.000 infectados y cientos de muertos todos los días, los políticos tengan que gastar tanta energía en este tema? ¿Te parece tanta energía? No, me parece que es lo que corresponde. No, me parece, en principio es el sistema electoral que tenemos. Sí. El sistema electoral que tenemos establece primarias y elecciones generales, legislativas. Es el momento, ahora, en el pico de la pandemia, en este momento tan grave, es el momento, ¿no? Sí, el gobierno considera... por intentar... Bueno, en principio hay otras cuestiones que atender al margen de lo estrictamente vinculado con el coronavirus. Por eso lo dije, a ver, que me cuenten, a ver, por qué es tan importante, ¿no? En este caso voy a diferir con vos, porque en realidad lo que se está discutiendo es la pandemia. Es realizar elecciones en un contexto de pandemia, en un aumento explosivo de casos, así lo dicen las autoridades. Y bueno, en principio porque todo hace suponer que convocar a unas elecciones en este contexto puede ser como mínimo perjudicial o un inconveniente, y precisamente lo que puede hacer es generar que haya más contagios. Este es el contexto de la discusión. No se está discutiendo el sistema electoral, sino la oportunidad de realizar las primarias en este contexto, y además sabemos que la fecha original de las primarias es en el mes de agosto, con las temperaturas más bajas. En este sentido por eso digo, está vinculado con la pandemia esta discusión sobre las primarias. ¿Por qué? Porque en principio el gobierno ya descarta la posibilidad de eliminarlas. La primera reacción de la oposición, concretamente de Juntos por el Cambio, hace pocos días, ¿te acordás? En este comunicado hablaban de rechazar cualquier reforma al sistema electoral. En principio no hay reforma al sistema electoral. De la ley de la propuesta de Massa. Claro, ¿no? Porque había tres alternativas dando vueltas. Una, eliminarlas.
posponerlas, que es el proyecto que presentó finalmente Guado de Pedro, la idea del proyecto que presentó Guado de Pedro, y estaba esta otra alternativa de superponer las primarias con las generales. Uno iría a votar, estarían todas las boletas de todas las coaliciones políticas y dentro de una coalición, la que saque más votos es la que se llevaría todos los votos, por ese motivo se la relacionaba con la ley de lemas. Esto está descartado. Ahora, lo que llama la atención es la posición de la oposición. ¿Por qué? Porque rechazaban cualquier reforma al sistema electoral, pero ayer en esta conversación en la Cámara de Diputados proponen que se implemente la boleta única de papel, que se autorice el voto desde el exterior. ¿Te acordás que hubo una reforma en este sentido? Y además que las Fuerzas Armadas puedan votar en las mesas en donde están designados en el operativo de las elecciones. En principio, todo parece indicar que no debería haber mayores inconvenientes, porque la verdad es que el gobierno cede en esta negociación, en el marco de esta negociación, a la propuesta de Juntos por el Cambio, de no hacer modificaciones en la ley electoral, pero sí posponerla, porque en realidad lo que están argumentando desde el gobierno precisamente es que la pandemia puede generar problemas en este contexto. Y ahora, ¿por qué un mes? Es caprichoso No, por la vacunación, lo dijo Guado de Pedro. ¿Por qué un mes y no 2 meses? ¿Por qué Bueno, vamos a estar mejor? ¿Qué estadística o qué mirada observa de que va a estar mejor la situación sanitaria en el mes de septiembre que en agosto? Eso es lo que yo me pregunto. Bueno, por eso te digo que en realidad esto, cuando decimos esto no está vinculado con la pandemia, sí, claramente está vinculado con la pandemia, con los contagios que están en aumento y la proyección de casos hace suponer que probablemente empiecen a bajar, pero no en la medida deseada como para realizar un comicio a nivel nacional. Y por otro lado, también hay buenas expectativas del gobierno nacional en que el proceso de vacunación se acelere y en este sentido se pueda llegar al mes de septiembre por lo menos con una buena porción de los argentinos vacunados, sobre todo los mayores y aquellos que son de riesgo. También corre la elección general un mes, o sea, es automático. Se corre las PASO, las PASO el 12 de septiembre y las elecciones generales el 14 de noviembre. La sospecha de la oposición es que me diga, te la corro un mes ahora, después dentro de 2 meses te la corro otro mes, y así ir avanzando el calendario a una situación donde la verdad se que eliminarían, se llegó a decir cualquier cosa. Se llegó a decir que el pico de contagios que se está registrando en estos días estaba vinculado con una intención del gobierno de eliminar las primarias y no hacer las elecciones. La verdad que uno escucha cualquier cosa. Ahora, si uno se rige estrictamente por la información que está dando vueltas y la información oficial, lo escuchábamos recién a Guado de Pedro, sí. Es un tema que ya se venía evaluando, la posibilidad de, si hubiera un pico de casos, algo que se está registrando, empezar a analizar de qué manera realizar las primarias. La alternativa que encuentra el gobierno para llegar a un acuerdo con la oposición es posponerlas un mes, en principio las primarias, como decíamos, en septiembre y no en agosto, y las generales en noviembre y no en octubre. Hay que ver qué es lo que pasa, porque en principio también tendría que haber alguna modificación, si es necesaria una ley o si finalmente a través de un acuerdo entre las diferentes fuerzas se puede llegar a modificar el calendario electoral y no la ley electoral. Bueno, que se pongan de acuerdo rápido. Y listo, se ponen de acuerdo, bueno, en pasa junio esto, se terminó y que se pongan a laburar en otras cosas. De acuerdo al cronograma electoral que rige hoy, no al que se está buscando modificar, las listas se tendrían que presentar en junio, con lo que ya estamos en tiempo de descuento. Por eso, que se pongan de